Bueno, ya estamos. Bienvenidos, bienvenidas a todas las mamis, papis, esposas, si hay abuelitas que hayan podido unirse este día. Y antes de empezar con esta nuestra reunión como cada domingo, quiero aprovechar para hacer llegar un abrazo muy fuerte a todas las mamis de Argentina, que sabemos que hoy es el Día de la Madre y que queremos que sepan que definitivamente el lazo y la responsabilidad de mamá no se va cuando un hijo desencarna. Ese es un lazo eterno y nosotros seguimos siendo responsables de nuestros hijos. Seguimos teniendo ese instinto tan maravilloso que puede darnos en el corazón paz y que dice, no sé, no entiendo todo lo que ha pasado, pero hay algo que siento en el corazón, paz, porque sé que estás bien. Y ese creo que es un amor que trasciende fronteras, o sea, trasciende dimensiones, trasciende espacios. Así que feliz día a todas las mamitas de Argentina. Bueno, somos el regalo de tu partida. Sabemos que es un nombre que muchas mamis dicen, ¿cómo puede llamarse el regalo de tu partida? Pero el nombre es porque más allá del dolor que nos causa la partida de un hijo, cuando uno empieza a ver todo con los ojos del amor, todo se vuelve un regalo de ellos. Estas charlas, conocer a un papá tan maravilloso hoy día, escuchar a otras personas, los libros que nos llegan, el conocimiento, todo es un maravilloso regalo que tal vez no hubiéramos conocido si nuestros hijos no llegaban a nuestra vida. Así que hoy día quiero antes leer un poquito eh, sobre Manrique Suárez, quien está el día de hoy con nosotros regalándonos su tiempo, su conocimiento y sabiduría que ha podido en este tiempo de tener que estar separado físicamente de su hijo, que ha podido ir conociendo, aprendiendo y que nos los va a transmitir hoy día. Manrique Suárez es de Costa Rica, es papá de Manri, que hoy tiene una nueva presencia en sus vidas, en la vida de su familia. Miembro desde su fundación del grupo Renacer Costa Rica, miembro fundador y colaborador de Abrazos de Esperanza, un podcast hecho por y para padres y madres que enfrentan la muerte y ausencia de un hijo o varios miembros de la familia. Miembro del grupo Amor Sin Fronteras, grupo donde padres de toda Latinoamérica comparten y ayudan a quienes como ellos enfrentan la muerte de uno o varios hijos. Creador y productor del podcast Abrazando nuestras emociones en el duelo. Miembro y fundador de la asociación Sembrando Esperanzas con Amor. Quiero que con nuestra manito en el corazón, como siempre, le demos la bienvenida y todo nuestro amor irradiado a Manrique y a Manri, su hijo, porque es él el que está haciendo posible que puedan darse estos momentos tan lindos. Y lo mismo para nuestros hijos. Bienvenido, Manrique. Gracias por estar acá. Te recibimos con todo nuestro amor y bueno, te damos la palabra para que nos puedas contar un poquito este camino recorrido y este camino, como le hemos puesto en el título, de transformación del dolor hacia el amor. Adelante. Muchas gracias. Muy bonita la forma en que me has presentado. Y bueno, esto que fue presentado en, voy a decir, un minuto, he durado muchos años para que sea así. Y ahora que iniciábamos, ¿no? Les decía, cada persona requiere un camino diferente, cada compañero o compañera va a ocupar y va a necesitar vivir algo que no es igual a nadie más. Y en mi caso, cuando todo esto empezó, como mi hijo y yo llevábamos y llevamos el mismo nombre,
Manrique Suárez, y sé que en Sudamérica el nombre Manrique es un apellido, ha de sonarles raro. Aquí en mi país es un nombre. El caso es de que cuando yo oía mi nombre, era como que algo me atravesaba de lado a lado, ¿no? Inclusive con eso se ponía mi vida de cabeza. Y bueno, tengo que decirles que Manri en vida fue un chiquillo súper buena gente, y chiquillo significa niño en mi país. Y era un jovencito que ayudaba a quienes los otros chicos no los asumían, ¿verdad? Y su vida fue una vida plena, muy alegre, un chiquito muy vacilón, tenía salidas realmente extraordinarias, pero pienso que todos los chicos son parecidos en eso. Pero como el mío era mío, pues es lo más maravilloso que tengo, al igual que mi otra hija, que es también maravillosa. El caso es de que, entre otras cosas, Manri era muy espontáneo, muy extrovertido y era muy creyente sin ser religioso. Y cuando digo muy creyente, era realmente creyente y hablaba de Jesús y hablaba de Dios y yo lo volví a ver como diciendo, este es de otro planeta. Y de alguna manera lo eran, ¿verdad? Me parece que esto es algo que describe a todos los hijos e hijas, ¿verdad? Eran gente muy apasionado, mi muchacho era increíblemente apasionado. Y bueno, eso fue en vida. Cuando él pues encuentra la puerta al cielo, fue un día que salimos él y yo a andar en bicicleta y en un error garrafal de quien conducía un camión, lo atropella y bueno, fueron minutos y él se fue. En ese error garrafal de esta persona, si no lo atropellaban a él, me atropellaban a mí. Para mí eso me quedó completamente claro y bueno, Dios, el universo, la vida, me puso a ver eso, a vivirlo, porque no pude hacer nada, solo un grito ahogado de cuidado, ¿verdad? Que ya no tenía para dónde ir, ¿verdad? Eh, Algo de las cosas que me parecen como extraordinarias de ese momento, porque creo que el nacer es extraordinario, pero también el nacer hacia la eternidad es extraordinario. Y creo que la vida, el universo, Dios mismo y nuestros hijos y nosotros mismos en algún momento nos pusimos de acuerdo para que esto fuera de una determinada manera. Para mí fue así, ¿no? Y yo no sabía qué había pasado con mi muchacho, por supuesto estaba inconsciente, pero yo acaté a despedirlo y decirle, pues, a donde tengas que ir, vas a estar bien, por favor, hazlo bien, Dios te va a ayudar, y lo repetía y lo repetía. Y estuve como muy en paz en ese momento, ¿verdad? Fue como un espacio entre él y yo que yo hice. Después hay como borrones en el camino, ¿no? O sea, no me acuerdo qué pasó y vuelve la memoria y etcétera. Bueno, ese día es increíblemente doloroso. Estoy seguro que ustedes, cada uno tiene su propia historia, eh, tan cercana o lejana como las personas que les toca, pues, saber de que su hijo en otro país murió y cosas de ese tipo, ¿no? El caso es que para mí se me rompió el mundo en su totalidad. Mi vida quedó sin ningún sentido. Yo no, y bueno, vuelvo a repetir, tengo una hija, tenía 17 años en ese momento. Y bueno, la vida quedó sin ningún sentido. Yo no quería seguir viviendo. Y bueno, desde ahí inició el camino. Desde un algo que no podía entenderlo, completamente eh, enojado con Dios, completamente resentido, no entendía cómo él no había cuidado a mi hijo. Y también me volví a ver a mí mismo y decir, cómo puede ser que yo no pude cuidar a mi hijo? Y me dolía muchísimo estar en casa y que mi esposa y mi hija eh, no tuvieran a su hermano y a su hijo, y que yo no lo había podido regresar a casa.
eso me hizo meterme en una culpa enorme, porque más allá de la persona que conducía el vehículo, yo me hacía culpable. Y ahora les decía, bueno, si Manri no moría ese día era yo. Y yo volví a ver al cielo y le decía, pero ¿por qué yo no? Bueno, ahí empezó el camino. Un mes después nos reuníamos por primera vez con padres, madres que también estaban enfrentando la muerte de sus hijos y su ausencia. Y recuerdo muy bien, y creo que eso empezó a marcar muy bien el derrotero o el camino que íbamos a seguir como familia y como proyecto que no sabíamos que se estaba gestando y que la misma vida estaba disponiendo que se diera, porque cuando llegamos, recuerdo bien Pedro, papá de María Fernanda, Nanda, que es como una especie de familia nuestra, estaba ahí, habían perdido a su hija, María Fernanda, por una larga enfermedad, un tumor en el cerebro. Y él nos decía, nosotros supimos de la muerte de Manri y hemos llorado con ustedes. Nanda había muerto un mes antes. Y eso que hizo Pedro con su familia, con Miriam y con Melanie, que nos abrazamos y lloramos juntos, marcó todo el destino. A partir de ahí fuimos familia y a partir de ahí anduvimos acompañándonos. Y ahora les digo algo de lo que pienso del amor, ¿verdad? Estamos transformando el dolor al amor. Yo en el camino he comprendido que el dolor es el amor disfrazado. No, o sea, nos duele porque amamos. Y el amor, pues cuando hay presencia es muy sencillo de vivir. Esto lo pongo, a veces lo dudo, pero bueno, el caso es de que el amor se disfraza y se disfraza de ausencia, se disfraza de, de necesidad de ver, etcétera, ¿verdad? Y el amor debiera ser más bien libertad y otro montón de términos que más bien luego se los voy a compartir. El caso es de que estando ahí con Pedro y con Miriam y con otros papás que se incorporaban al grupo, pues pasamos los primeros años, los más difíciles, como una familia que se apadrinaba, que se ayudaba, que éramos los unos para los otros, que compartíamos cuando teníamos buenos momentos y compartíamos cuando teníamos malos momentos. Y años después, 2, 3 años después, empezamos a sentir que ya no cumplíamos una función en ese grupo y en ese entonces inicia el grupo Renacer aquí en Costa Rica y nosotros nos vamos para el grupo Renacer. Y a partir de ahí empezamos a ayudar a quienes estaban en ese grupo. Cuando iniciamos, llegamos al grupo Renacer, nosotros, voy a decirlo así, ya estábamos de pie, habíamos aceptado la partida de Manri, ya no estábamos peleados tanto con el pasado, ya no le temíamos tanto al futuro, ¿verdad? Y llegamos y habían no menos de 30 familias iniciando en su primer año. Y nosotros, los únicos que teníamos un poquito más de años y en parte un camino ya recorrido. Y ellos estando ahí, hoy les digo, me parece como increíble, ¿no? No sabían qué estaban haciendo ahí, pero tenían la esperanza de que estando ahí algo se diera para que la vida de ellos tomara un color diferente. Porque estaban en su total carne viva, ¿no? O sea, completamente derrotados por la ausencia y la muerte de sus hijos. Y nosotros empezamos a ayudar, ¿verdad? Ahí fue donde empezamos a entender cómo funciona el amor, ¿no? Porque emocionalmente uno puede encontrar un cierto equilibrio en el sentido de ya no sentir desesperación o no sentir el pecho apretado o cuando algo te
te derrota y te hace quedarte, no sé, completamente desprovisto de poder hacer algo. Cuando alguien te pregunta cuántos hijos tenés, por ejemplo. Y esto estoy hablando de gente que tiene ya varios años, ¿no? O sea, esto hay que aprenderlo a vivir y no solo para responder esa pregunta, sino para seguir orgullosos, pues diciendo y respondiendo que sigo siendo papá de ese chico que lleva mi nombre. Y bueno, siguieron los años, mucha gente hemos conocido en el camino. Y parte de eso que les digo de aprender a reconocer el amor es dejar de creer que el amor requiere presencia. Y lo otro que aprendí es que si yo no hacía algo con el amor de Manri, eso me envenenaba, ¿verdad? Y ahora se los voy a poner en contrapartida, o lo voy a decir así, con Lena, mi hija, que está con nosotros, vive con nosotros, pues fluye el amor en el sentido de que uno la cuida, que uno la escucha, que uno la aconseja, que uno va con ella, que uno, todo eso que hacemos por los hijos. Vamos a ver que los regañamos, que nos preocupamos, etcétera, etcétera. Son acciones, porque el amor no es un pensamiento. Empieza con un deseo, por supuesto, un deseo de bienestar, un deseo de esperanza para esa persona que amamos. Y entre más las amamos, ese deseo es mucho más profundo y mucho más grande. Cuando un hijo o un ser amado deja de tener cuerpo, deja de tener presencia física, se vuelve todo un desafío para amarle. Porque no sabemos amar algo que es como el aire, ¿verdad? O sea, y debiéramos de amar el aire, ¿verdad? Si el aire no estuviera, todos estaríamos completamente desprovistos de poder vivir. El caso es de que, bueno, el amor consiste en hacer. Y no es cualquier cosa la que podemos hacer, ¿verdad? Y hay gente que confunde, bueno, si lo que hay que hacer es el bien, entonces empiezan a hacer el bien a cuanto cristiano encuentren en el camino. Y oigan esto que les voy a decir, no todo el bien que hacemos nos hace bien. Y esto lo voy a repetir, no todo el bien que vayan a hacer les va a hacer bien. Y esto no significa que el bien no requiera esfuerzo ni sacrificio, no. El bien, hacerle bien a alguien, y voy a decir, darle vida, ustedes, señoras, que han parido, que han tenido en su vientre a sus hijos, requirió esfuerzo, requirió sacrificio, inclusive requirió dolor. Pero ese sacrificio, esfuerzo, tiempo, tenía un propósito. Y ahí esa es la clave de empezar a vivir en el amor. Vivir en el amor significa tener un propósito. Vivir en el amor es descubrir qué nos está pidiendo la vida para tomar aquello que se llama amor por nuestros hijos y por nosotros mismos y por la vida y por quien nos ama y depositarlo en acciones nobles para regalárselas a nuestro hijo o hija que ya vive en nuestros corazones. Eso es propósito y no es un propósito, son cientos de propósitos. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio propósito. Porque la vida no es un futuro, no, la vida es hoy. La vida se conforma de detalles que vamos construyendo hoy. Me gusta pensar que todo esto va generando la esperanza. Y lo digo, me gusta pensar porque así ha sido en mí. Lo tengo muy claro. Yo ahora lo tengo muy claro. En algún momento era muy confuso lo que estoy diciendo, pero se fue dando a través de los pasos y de lo que la vida me regalaba, ¿no? O sea, yo hacía algo y la vida me daba paz. Claro, esa paz no es acumulable, ¿verdad? Es eso
es ese vacío que sentimos todos, se puede llenar de amor. Pero ese amor no puede ser ya para nuestro hijo que vive en el cielo, que vive en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Ya no puede ser para él. Ella no necesita nada. Bueno, vamos a decir que el primer nivel de amor, y esto lo pongo entre comillas, el primer nivel es rezar por ellos, es rezar y desearles que en su nueva existencia pues hayan llegado bien, estén bien, etcétera. Ese es el primer nivel, pero eso no es suficiente y por eso les decía, el amor no expresado envenena y envenena profundamente. Y las personas que no encuentren qué hacer con el amor de sus hijos, pues se van a amargar. Claro, muchos de nosotros hemos oído, aquella persona le dio cáncer, aquella persona, no sé, se le cayó el pelo, a la otra se le cayeron los dientes, porque eso sucede. Y creeríamos que eso es lo peor y no lo es. Para mí lo peor que yo hubiera podido hacer con la ausencia corporal de mi muchacho es desgraciarme, es no disfrutar de mi vida, es no seguir, no continuar mi vida y de alguna manera prestarle mi vista y mi vida para que él, si quiere asomarse, pueda otra vez ver a través de mis ojos la vida. Bueno, creo que tenemos que aprender nuevamente a amar, porque ahora les decía, amar a una persona que no tiene cuerpo es algo completamente diferente, pero y además volvés a ver a la gente que amas y empieza a darte miedo, ¿verdad? De que les pase algo, de que haya otro accidente, etcétera. Dejas de confiar en la vida. Y bueno, eso que teníamos tan como el aire, ¿verdad? Que era la confianza, ni siquiera sabíamos que la teníamos. Deja de estar ahí. Y entonces, pues hay que empezar también a amar la vida. ¿Y para qué vamos a amar la vida? Para perdonarla, para tolerarla. Porque la vida es gentil y ruda al mismo tiempo y la vida nos va a quitar y nos va a dar. Y tengo que decir que la vida también nos guía. Claro, nosotros podemos decirle que no a la vida. Y para aceptar que la vida tiene el control hay que devolvérselo. Tome, vida, usted tiene el control. Y como quieran llamarlo, yo pienso que la vida, el universo y Dios es lo mismo. Y ahí hay un cambio de visión de mi parte, porque yo dejé de creer lo que creía y empecé a creer, a construir otro tipo de visión de lo que era el universo y cómo se comportaba, de lo que es Dios y qué es lo que sucede con Dios y nosotros. Hace nada escuchaba a alguien decir que la eternidad es muy confusa para todos nosotros, pero y si nos ubicamos en esta dimensión que están ustedes y que estoy yo, han pasado miles de millones de años antes de que nosotros naciéramos. Es decir, durante todos esos miles y millones de años no existimos. Y cuando nos vayamos van a pasar seguramente miles de millones de años y no vamos a existir. Esto digo en esta encarnación, ¿verdad? Ya no va a volver a ver un Manrique Suárez como este. ¿Qué estoy diciendo? Que este pequeño paréntesis es un instante, pero es un instante que ni siquiera, segura cósmicamente, ni siquiera se registra. Es como si no hubiera existido nada. Pero este pequeño instante que somos, amamos, reímos, lloramos. Y hay que aprender a agradecerlo, pero en su totalidad. Y miren, aquí hay otro factor para, para amar la vida y pasar de aquel dolor espantoso, incomprensible, hacia el amor. Y cuando uno empieza
debe empezar amándose a uno mismo. Y entonces, en mi caso, yo me tuve que perdonar. Me tuve que perdonar porque no pude detener aquel vehículo que atropelló a mi muchacho. Me tuve que perdonar porque decidí a qué hora salimos para ir a donde íbamos. Me tuve que perdonar haberle comprado una bicicleta a mi hijo. Tuve que perdonar a mi papá porque él me enseñó a andar en bicicleta y me enseñó a que era bonito entre papá e hijo salir a andar en bicicleta. Y vean, las listas, o sea, puedo pasar 15 días diciéndoles que me tenía que perdonar. Y les voy a decir, para perdonarse hay que amarse. No es una decisión racional. El amor no es racional. Y bueno, hay un amor humano completamente comprensible, hasta lo podemos describir, ¿verdad? Está escrito, usted se mete en internet, en Google y dice, ¿qué es el amor? Y entonces le va a echar ahí un rezo. Y hay un amor que trasciende. Ese le llevamos a llamar el amor espiritual. Y ese amor es el que tiene que haber entre nuestros hijos y nosotros. Y cuando ese amor lo logramos ver, ahí lo estamos solo empezando a entender. Y después comprender, eso significará abrazar, meterlo dentro de nosotros, integrarlo en nuestra vida. El dolor empieza a retroceder porque la vida cobra sentido. Una vida con propósito es equivalente a una vida con amor. Una persona que sea agradecida llegará a encontrar el camino. Y voy a volver a decir lo que decía al principio, es que cada uno de nosotros necesita algo, no sé qué es, yo les hablo de mi historia y pude haber coincidido con otros papás y mamás, pero ellos llevaban un camino diferente al mío, necesitaban algo más y ahora les digo, yo pienso que el universo, la vida y Dios detrás de esto tiene un propósito. Esto no es un error del universo, así lo veo yo. El universo, la vida y Dios esperaban algo con esto. Bueno, hace unos minutos viendo la televisión veía cómo tomaban un personaje de una mamá que había perdido un hijo y la hacían una persona que iba y ponía unas bombas, una terrorista. Vean, parece mentira que esto influya, pero sí influye. Lo hemos visto a través de los años, casi no lo recuerdan, pero las películas están conformadas por papás y mamás que han perdido hijos y que son malos. Bueno, yo podría decir que en algún momento me veía como alguno de ellos, pero no le hice nada malo a nadie. Me hice mucho daño a mí mismo, casi me quito la vida. Pero bueno, encontré el camino y hoy por ahí han aparecido papás que se quieren quitar la vida y primero no les tengo ningún temor para decirles, podemos volver y además no voy a salir con estereotipos, no, tenés que seguir, ¿qué va a pensar tu hijo? No, 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 no. Si una persona necesita estar ahí, va a ir ahí. Ojalá no se quite la vida, pero eso es algo que se construye no en el momento que se está tratando de quitar la vida, se construye antes. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer por muchísima gente y por eso les decía, me gusta mucho que este grupo se haya conformado y que otros se conformen porque hay muchísimo por hacer. El mundo, esta existencia, venimos a amar. Y bueno, a nosotros, con una dolorosa situación, nos pusieron a amar o a odiar. Nos pusieron a amar o a desgraciarnos. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Y yo les voy a decir, a dónde está todo eso es en el corazón. O sea, las respuestas están en el corazón. Voy a volverlo a decir de otra manera. No son racionales.
Ustedes podrían llegar a hacerse psicólogos, psicólogas, tanatólogos, tanatólogas, y nada de eso va a responder la pregunta existencial de qué vas a hacer con tu vida. Y esas son las respuestas que necesitamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida con la con la ausencia corporal de mi hijo? Porque de alguna manera, el que nuestros hijos ya no estén, parece que nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Ya no somos papás, ya no somos mamás. Yo recuerdo el primer día del padre fue como, Dios santo, ¿y cómo voy a celebrar si ya yo no soy papá? Bueno, si alguien se hubiera atrevido a decírmelo, seguro le digo 4 cosas, pero el caso es de que yo sentía que estaba desempleado, lo pongo entre comillas, ¿no? Y que no servía como papá. Bueno, también tengo que decirles que yo necesitaba estar ahí para ver la vida desde ahí y poder hoy decirles esto que les estoy diciendo. Y les compartía que Manry murió en un accidente de tránsito cuando andaba en bicicleta. Y yo le acompañaba o él me acompañaba. Hoy por la mañana salí a andar en bicicleta. Hoy por la mañana andaba con la misma bicicleta que anduve cuando él andaba en bicicleta conmigo. Quizá ustedes lo vean como una especie de locura o quizá lo vean como una tortura, pero ni una ni la otra. La bicicleta y la actividad de andar en bicicleta me seguía llamando, todos estos años me ha llamado. Un día de tantos decidí que el miedo no iba a decidir por mí y me monté en la bicicleta. No puedo decir que cuando vienen camiones y los oigo, no me da susto, ¿no? Claro que me da susto, pero yo digo, bueno, hey, si este es el costo de andar en bicicleta, lo voy a pagar. Y les voy a decir también que yo me siento muy acompañado por Manry en esas salidas que hago. Hoy estoy planeando hacer una ruta larga de lo que llaman cicloturismo, con gente que se quiera apuntar conmigo, e ir a recorrer mi país en bicicleta. Y no sé, 10 días, 15 días. Quiero ir a recorrer palmo a palmo esta tierra y les voy a decir parte por qué. Porque el cuerpo de mi hijo está ahí, los átomos del cuerpo de mi hijo andan por ahí. Salieron de la tierra que nos vio nacer, que se llama Costa Rica en el caso de mi hijo. Y muy posiblemente algunos andan por ahí, están en el aire, están en el agua que cae en la lluvia, está eventualmente en un árbol. Y entonces yo me siento muy abrazado por la naturaleza y me siento muy a gusto. Muy, muy poco después de la muerte de Manry entendí esto. Ir a la naturaleza era como que me hablaba. Era súper bonito. Sigo haciéndolo, ¿no? Y en estas cosas que he hecho, una vez fue subir al cerro más alto que hay en mi país. Eso requiere una caminata de más o menos 8 horas. Y esa caminata decidí hacerla acompañado, pero solo, es decir, de alguna manera hacia adentro. Y fue maravilloso. Vieran que fue como irle a tocar la puerta al cielo, que me la abrieran y que me dejaran sentir, vivir, ver aquello. Fue realmente hermoso. Y cuando estábamos en lo más alto, venía con nosotros un italiano. Y bueno, él medio entendía español y yo medio entendía italiano. Era muy vacilón, pero el caso es de que cuando estábamos allá arriba, que es un lugar muy agreste, mucho frío, mucho viento, mucha piedra, mucho esfuerzo, se requiere mucho sacrificio para subir.
Yo miré así alrededor y había unas flores silvestres, maltrechas, ahí, ¿verdad? Y entonces yo le dije al italiano, ve que qué buena gente Dios, hasta nos adornó el lugar, ¿verdad? Y yo no había terminado de decir eso y apareció un colibrí enfrente de él y yo, que se posó, se estuvo ahí unos segundos, ¿verdad? Y le daba vuelta y como que nos veía. Fue hermoso, fue increíblemente maravilloso. Y cuando ya decidió irse, ¿verdad? Yo le decía al italiano, un alma libre que sigue su camino. Eh, Vuelvo a decirle, fue como tocar el cielo, tocar la puerta del cielo y que me abrieran. Unos años después subí con mi esposa y con otros compañeros del grupo Renacer. Ya yo lo veía desde otra perspectiva, yo los iba acompañando. Y vieran que de veras que es difícil subir a ese lugar. Se requiere mucho esfuerzo y se requiere mucha condición. El caso es de que cada kilómetro se lo ofrecíamos a los chicos que conocíamos de otros papás. Entonces el kilómetro 1 para los chicos con nombres tales y tales. El kilómetro 2 para los chicos que no llegaron a nacer y sus mamás, etcétera. El kilómetro 3 para Alejandro, tal y cual. Fue súper bonito. Y el último kilómetro, que es el más difícil, de hecho se llama la Cuesta de los Arrepentidos, la última gran esfuerzo, se llama la Cuesta de los Arrepentidos, se lo ofrecíamos a nuestros hijos. Bueno, este fue otro de los caminos que hice, que me transformaron y que agradezco y que me hizo cambiar y que me hizo sentir una conexión con todo y con todos. De allá abajo vine, voy a decir, con los ojos más abiertos, quizá, o con los ojos del corazón, como diría el Principito, ¿no? Bueno, yo les diría que cada uno de ustedes requieren hacer un camino, no sé cuál, requieren ofrecer, depositar, entregar el amor de su hijo, hija, en algo, no sé qué. Y si logran encontrar lo que la vida les pide, ¿verdad? Es aquí donde deben depositarlo. Pues el dolor va a retroceder y se va a convertir en una forma de vida que la llamamos vivir en el amor. No crean, por favor, no crean que ese propósito es fácil, no lo va a hacer. Requiere esfuerzo, requiere tolerancia, requiere paciencia. Ojo, y requiere paciencia, tolerancia y amor para nosotros mismos, el primero, y después para el que está enfrente. Porque esas personas pues están en un momento no sé cuál. En el caso de nosotros, bueno, son papás, mamás, que sus vidas se han quebrado a pedazos. No quieren saber nada de nadie, no quieren saber soluciones, quieren solo que les diga, sí, este mundo se acabó y usted está bien por no estar haciendo nada. Bueno, nosotros poco a poco hemos entendido que el asunto no es decirle, pobrecito usted, también decirles esto, usted no es víctima de nada. Y recuerden, y esto se los digo a ustedes, quien murió fue sus hijos, no fueron ustedes. Y si la vida y ustedes encuentran el propósito, van a encontrar que es como un libro en blanco, nuevo, y va a sentir que la vida les abraza. Voy a volver a repetir, eso no significa que no requiere esfuerzo y sacrificio. Y cuando digo sacrificio, les voy a decir, sacrificio es hacer sagrado lo que uno hace, pero requiere esfuerzo. También requiere conocimiento, porque si ustedes se quedan con lo que sabían, solo las cosas las van a ver de una manera.
Por eso estos grupos son tan bendecidos, porque cada uno aportará un pedacito de visión. Quizá no sea la que uno le sirve, pero le confirma la que uno tiene. O quizá la de otro u otra le sirva para construir algo y encontrarse en el camino. Igual estos grupos pueden permitir la posibilidad de sumarse a proyectos con sentido. Esto sucedió en Abrazos de Esperanzas y les voy a contar Abrazos de Esperanzas, que es parte del esfuerzo que hemos dedicado durante los últimos 3 años. Nace de un algo que teníamos acá en Costa Rica, que queríamos llevar más grupos a otras áreas del país que no era posible. Y entonces habíamos ideado hacer programas de televisión, perdón, programas de radio para que en algún lugar, en alguna radio, pudiéramos publicarlos y que la gente los pudiera escuchar a través de la radio. Bueno, eso era un sueño que me llevó a mí a estudiar, a entender cómo se grababa técnicamente, o sea, todo el rollo técnico de esto. Y nos encontramos con un congreso en México que se dio en el 2019, en Teotihuacán. Cuando llegamos fue maravilloso y si alguna vez quieren ir a encontrarse a mucha gente caminando para que esta vida cambie y que su propósito crezca, esos congresos son maravillosos. El caso es de que el de México, el de Teotihuacán, nos encontramos a 300 mamás, papás, todos con el fin de transformar su dolor en amor. Y estando ahí, propusimos el proyecto de hacer el podcast. Ya lo llevábamos relativamente masticado como una idea. Y ahí encontramos el caldo de cultivo para que este proyecto empezara. No sabíamos realmente lo que estábamos haciendo, yo tengo que decirlo así. La primera grabación fue como lanzarnos al vacío y estaba hablándoles del sacrificio y uno tiene que vencer sus miedos, sus temores, sus vergüenzas para poder agarrar un micrófono y expresarse. Al principio me sonaba muy rara mi voz y yo decía, no me gusta cómo suena aquello. Bueno, he hablado tanto que ya mi voz hasta me gusta. Y teníamos una compañera, teníamos porque ya ella murió, una de las compañeras que se montaron este proyecto Abrazos de Esperanza por primera vez, que se llama Rosario, mexicana. Rox hace un año murió, ayer hace un año. Y bueno, Rox era la madrina de todo esto, tenía una fuerza maravillosa. La última vez que hablé con ella, me decía, no me alcanza la vida, no me alcanza la vida para tanto que quiero hacer. Y bueno, de alguna manera lo sabía, ¿no? Se estaba yendo. El caso es que por ese amor que Rox le puso y por el amor que le han puesto otros, nació Abrazos de Esperanzas. Hoy tenemos más de 110 podcasts. No sé, han participado alrededor de unos 60 o 70 papás y mamás en los diferentes podcasts, todos con algo hermoso que entregar. Y el sueño, lo que le dio fuerza a este proyecto era que queríamos llegarle a esos papás y mamás que no podían, por la razón que fuera, estar en un grupo. Y entonces queríamos hacer extractos de lo que se da en una reunión, por ejemplo, de Renacer, para que ellos lo tuvieran y lo pudieran escuchar, tuvieran temas de reflexión, tuvieran ejemplo y tuvieran a quién decir yo quiero estar como esa persona cuando mi vida tome otro color. Bueno, Abrazos de Esperanza ha sido
muchísimas veces escuchado o ha sido escuchado en lugares que jamás me hubiera imaginado. Hace como 3 meses llegó un mensaje de Bulgaria de una persona que nos decía, que nos escuchaba y que nos seguía, una mamá que había perdido un hijo, gente de Japón, de Qatar. Y bueno, a mí me parece increíble, ¿verdad? Y les voy a decir algo de lo que me parece muy bonito, es que conocen a Manry, mi hijo, a través de lo que he compartido, a través de los podcasts. Y entonces mi muchacho ahí anda bailando y no sé, de alguna manera abrazando a quien se deja abrazar, porque hay quienes no se dejan abrazar, ¿verdad? Pero y está bien también. Bueno, esos abrazos de esperanza, que es parte de ese depositar el amor de mi hijo en algo que yo quisiera regalárselo a mi muchacho. Pero como no se lo puedo regalar a él, se lo doy a todo aquel que pueda y quiera escucharlo. Esos abrazos de esperanzas. Y bueno, me siento tan bendecido, vean, de veras, me siento increíblemente bendecido por la historia que se ha dado de abrazos de esperanza y todo lo que hemos hecho a través del amor de nuestros hijos y de todos los que han participado. Y este algo que hemos aprendido a través de Abrazos de Esperanza trajo un nuevo proyecto, que era el deseo de que los papás tuvieran algo en que depositar su amor a sus hijos, en algo que se podía tocar. Y bueno, se nos ocurrió sembrar árboles. Y aquí está Heidi, que es una de las compañeras que está más identificada con el proyecto. Está Adelia también, que ella sembró un árbol por su hijo desde hace 8 años y ya es un árbol, ¿no? Y bueno, les propusimos, sembremos árboles por nuestros hijos, por los seres queridos, por quienes van a partir, por los hijos de los demás. Y en eso estamos. Hoy en la casa de Heidi, tengo que decir, ella ha generado un vivero ahí, tiene vida por todas partes. Y Heidi tiene menos de un año, Heidi. Sí, ¿verdad? De la trascendencia de mi hijo va a ser 1 año y 2 meses. Ok. Bueno, Heidi se sumó a este proyecto, cosa que se lo agradezco y además sé que le ilusiona. Y oiga la palabra que acabo de decir. Tiene 1 año y 2 meses y le ilusiona, siente ilusión. Bueno, afortunadamente Heidi ha encontrado a poquito tiempo del camino algo en que puede depositar. Claro, su hijo le dejó casi que dicho, me gustan los árboles y tal tipo, etcétera. Maravilloso. Pero bueno, este proyecto, hoy mismo me mandaron de Argentina que sembraron un nuevo árbol en un lugar que no puedo repetir porque no me acuerdo. Y eso me parece tan bonito. Les voy a decir por qué. En una charla similar a esta, una mamá lo tomó por ahí y me dijo, yo voy a sembrar, yo, siembre, nada más me cuenta dónde y cuándo. Y bueno, hoy me contó, ya lleva 26 árboles sembrados en Argentina. Y eso me parece tan bonito, vean, de veras me parece maravilloso que nos podamos estar en comunión con algo tan de la tierra. Y ahora les decía, yo siento que Manry es parte de todo ese universo de tierra que tenemos alrededor. Bueno, sus hijos también. La cosa es, todo tiene que ver con lo que decidamos hacer. Habrán papás y mamás que este proyecto no les suene y eso está bien. No les funcione, pero habrán papás que sí. Y nosotros estamos apoyando esto para que crezca, para que se desarrolle y para que sea a largo plazo, es decir, no sea un proyecto que llegó y se fue. No, no, no. Esto, es más, en lo que hemos propuesto es 1 millón de árboles. Y me hace gracia decirlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y también estamos en otro proyecto que se llama Abrazando nuestras emociones en tiempos de duelo. Eso es otro podcast. Y se está haciendo con compañeras y compañeros que hemos encontrado en el camino de abrazos, que son tanatólogos, que son psicólogos, son
terapeutas, psicoterapeutas, logoterapeutas, etcétera. Gente buena, gente linda, que ha vivido su propio duelo y que a raíz de la muerte de sus hijos decidieron profesionalizarse en ayudar a otros para que enfrenten sus propios procesos de crisis. Entonces queríamos hacer un podcast que nos hablara de lo emocional, que es una de las cosas más complejas de manejar en estos procesos de crisis, y que lo dijeran gente que no iba a hablar de teoría, sino que era lo que ellos y ellas habían aprendido sobre su profesión y sobre sus vivencias. Ese proyecto ya lleva como 7 u 8 podcasts grabados, aún no se han publicado. Pronto se van a publicar y bueno, a mí me tienen muy emocionado. Soy el primer testigo de esto. Yo no soy profesional del área de la salud emocional, pero bueno, podría decir que he aprendido y soy facilitador. El caso es de que muy contento me tiene este proyecto y bueno, también tenemos otros proyectos ahí abiertos. Todo esto es el amor de Manri hecho en algo. El amor de Manri hecho algo. Y no es algo que Manrique Suárez únicamente ha hecho, ha sido colaborado por otros y otras que me han dicho que sí, o yo me he sumado a proyectos en los cuales alguien los propuso y yo dije, esto está bonito, voy a empujar por aquí. El corazón nos dice en cuál pertenecemos y en cuál no. Y voy a finalizar esto, ¿verdad? Me dijeron que eran 40 minutos, ya llevo 47, me disculpo. Voy a finalizar diciéndoles una compañera, Vanessa, mamá de Jimena, se decidió hacer una fundación para los chicos y chicas que enfrentan problemas del corazón cuando nacen. Esa fundación se llama Hogar Jimena de Corazón a Corazón. Cuando iniciaba, Vanessa, me propuso que me sumara a ese proyecto, nos propuso a Daisy, mi esposa, y a mí que nos sumáramos a ese proyecto para, pues, sumar, ¿no? Empezamos, nos reunimos, Daisita, mi esposa, dijo, esto no es para mí, e inmediatamente dijo, esto no es para mí. A mí me costó un poquito más encontrar la salida, porque no me funcionaba. Yo sentía que no pertenecía a aquello, que no estaba sincronizado, no estaba sincronizado con aquellos padres que querían hacer lo que querían hacer. Y no era que habíamos diferencias, no las había, era la forma. Y además les voy a decir, yo siento que mi corazón me decía, no perteneces aquí, aquí no es el lugar a donde tenés que depositar el amor de tu hijo. Finalmente yo le decía a Vanessa, Vane, si esto fuera un banco de sangre y vos lo has inventado, la mayor cantidad de sangre que tiene que haber en este banco de sangre es la de tuya y la de Michael, que son los papás y mamás de Jimena. Así ha sido, ¿verdad? Y tienen un proyecto ya como 5 o 6 años de tener una fundación donde le han dado un montón de espacio a mucha gente que necesita ayuda y les dan de comer, les dan donde vestirse, estoy hablando de gente que viene de la fuera de San José, que es la capital, a donde está el hospital de niños, y no tienen dónde quedarse porque no tienen recursos, etcétera. Entonces ellos les dan espacio, comida, abrazo, compañía, comprensión, porque saben lo que es tener un hijo que está enfermo del corazón. Y eso es lo que están haciendo. Bueno, esa es su versión de entregar el amor de su hija Jimena en algo que quisieran dárselo a Jimena, pero no pueden. Por lo tanto, se lo dan a alguien más. Y ustedes hoy hablan con Vane y Vane está florecida, maravillosamente iluminada. Hay un podcast, el último o el tras anterior, que ustedes pueden oír a Vanessa, donde ella les puede contar qué es este proyecto, cómo funciona y qué ha encontrado ella en ese proyecto. Así es que, bueno, 50 minutos, ya no voy a hablar más, porque si no, si me dan 50 minutos más, los lleno de nuevo.
Y nada, si quisieran conversar, si quisieran preguntar, si quisieran aportar, bienvenido sea. Muchas gracias, Manrique. Realmente ha sido hermoso escucharte, Hay algo, fortalecido. Sí, sí, adelante. perdón, Gis, yo quisiera hablar con la mamá de Imanol. Sí, Bueno, con ella Majo. decía que los hombres somos espantosas personas. No que no la sé, pero sí tenía esa duda. Bueno, yo voy a empezar por lo general. Voy a decir que los hombres ocupamos otro tipo de proceso. Si lo expresáramos, digamos, vamos a decir, si el hombre fuera alguien que mete tornillos en madera, necesite meter más tornillos. El hombre es de hacer, la mujer es de hablar. Los dos tienen razones para hacer diverso eso, ¿verdad? Yo se lo leí a Pilar Sordo, que supongo que la conocen, y si no la conocen, les propongo que lo busquen. Pilar propone, digamos, procesos emocionales correctos para manejar las emociones complicadas. Y ella decía que los hombres debieran de ser más como las mujeres y las mujeres debieran de ser más como los hombres. Entonces, se los voy a traducir como lo pienso hoy. La mujer de vez en cuando habla demasiado y se enreda en sus propias palabras, no aterriza en nada y como que patea la bola para adelante. Esto no significa que esté mal. Son mujeres, saben lo que están haciendo. Y los hombres, como queremos darle duro a algo, pues de ahí eso es lo que hacemos. Yo les puedo plantear y les puedo decir que cualquier persona en estas circunstancias está haciendo lo mejor que puede. Es lo mejor que puede. Y ustedes podrán pensar que lo está haciendo mal y yo les podría decir, bueno, ya verán, ustedes se podrán ver en la historia y podrán decir si lo han hecho bien o mal. En mi caso, yo les podría decir que, claro, si ustedes lo ven desde una perspectiva que no es la mía, pensaran que lo que hice quizá no estaba bien, pero yo hoy pienso que todo lo que hice, mal o bien, aciertos, desaciertos, caídas, levantarme, todas las agradezco, porque me ha convertido en la persona que soy. Y me faltó decirles, yo soy una persona feliz, completa, plena. Me siento abrazado por la vida, me siento agradecido de la vida, me siento agradecido enormemente de seguir siendo padre de mi muchacho, me siento maravillosamente bendecida que mi hijo esté en el pensamiento de otros. Es un regalo que la vida nos ha dado y eso lo agradezco en su totalidad. Estoy contestándole a la mamá de Imanol. Bueno, Gracias, gracias. yo le voy a decir que no puedo hablar por el papá de él, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que sin él, Imanol no hubiera venido al mundo. Y usted, bueno, usted puede hacer, por supuesto, lo que usted decida hacer, pero la mala vibra no va con nuestros hijos. Ellos no están en ningún lugar que haya mala vibra. Y no estoy diciendo que lo que usted siente es mala vibra. Yo no estoy diciendo eso. Usted decidirá si es mala o buena vibra. Se lo oí a una mamá decir, mi hijo solo existe en las cosas maravillosas de la vida, no en la mala vibra. Voy a decirlo diferente. Si hay un yin, hay un yang. Bueno, el yin quizás la parte maravillosa. Y digo, la parte maravillosa requiere esfuerzo, requiere perdón, requiere amar al que hay que perdonar. Eso puede ser uno mismo u a otro. Hace nada la mamá de Nicole, y quién sabe si Nico está por aquí, nos decía que su hijo, después de haber vivido como usted, mamá de Imanol, él decidió morir con su papá, no con su mamá que lo había cuidado, y él murió de una enfermedad
degenerativa que lo tuvo postrado durante 5 años. Y ese chico, no sé, decidió que no iba a morir con la mamá, murió con el papá. Y la mamá está muy enojada. Pero el camino al perdón empieza dándose cuenta que está enojada. Y también dándose cuenta que el enojo se va a través del perdón, de la tolerancia y de amar al hijo al punto que le disculpa que haya decidido morirse con el papá y no con la mamá, porque la mamá piensa y siente que le pertenece todo, ¿verdad? Y entonces hasta le pertenecía el hecho de que muriera con él, con ella. Bueno, yo no sé qué va a hacer Nico con eso. Nosotros lo único que hacemos es de vez en cuando poner espejos y decirle, Nico, estás diciendo tal cosa. Porque uno habla, y esto, vean, es un consejo que se los doy a casi todos, pero casi nadie hace nada. Si ustedes se graban en reuniones y se escuchan, van a aprender mucho de ustedes mismos, porque se van a dar cuenta lo que realmente creen y piensan. Y que en otras circunstancias eventualmente pensarían y dirían otra cosa. Así es que, bueno, mamá y Manol, no sé por qué suceden esas cosas, no sé, o sea, no sé si el hombre o no está triste o no, si está debatido o no. He oído que sí, hay aquí ya varios casos que he conocido y que los papás, sin haber querido a su hijo en vida, esto dicho por mamá, bueno, en ausencia corporal se les hace un desastre de vida y bueno, esto no es racional, es decir, no funciona 1 más 1, entonces el hombre no tenía por qué sufrir. No, no es así. De alguna manera hay una conexión espiritual, al fin y al cabo, su hijo Imanol lo escogió como papá y también te escogió a vos como mamá. Y bueno, no sé si eso tendrá sentido para vos, pero yo siento que todos venimos igual en el sentido de que escogemos a mamá y a papá. Y mamá de Manuel, no más que decir, no sé qué más contarte y decirte. Gracias. Gracias, muy amable. O sea que el sufrimiento de él sí es real, o sea, lo lamento mucho por él, pero solo que tenía esa duda de saber si el sufrimiento de él era real. O sea, no es mi problema, Así pero es. no es mi problema, porque a diferencia de él, yo con mucho trabajo he logrado transformar el sufrimiento y mis compañeras hermanas son testigos de eso. Pero sí, yo sí tenía esa duda porque yo dije, si no lo quiso en vida, ¿por qué sufre ahorita? Pero ya con la explicación que me dio usted, Manrique, pues entiendo que sí sufre, que también es muy su problema, no es mío, pero esa era mi duda. Bueno, Gracias. no seas Gracias, mala Mar. cuando hables con él, pobrecillo. Gracias, Manrique. Gracias, Mar. Y también es, pues, ¿no? Es el hecho de que también debe haber encima de todo eso la culpa de no haber sido un buen padre, ¿no? Nadie Bueno, sabe el sin duda. camino y la Claro, historia que cada uno tenemos. A veces pensamos que nuestra vida la hacemos y no pensamos en las consecuencias. Y esa culpa también debe estar carcomiendo su corazón. Así que bueno, ya con eso ya tiene bastante, Majo, y tú cultivas siempre ese amor en ti. Y gracias. Antes de dar la palabra a las mamitas, invitarles a que levanten la mano, yo quiero compartir algunas cositas puntuales que dijo Manrique y resaltarlas, que me parecieron cosas que sí son de muchísimo aporte. Una de las cosas que dijo Manrique es que cuando Manri partió, lo primero que él pensó antes de decir yo, ¿por qué yo? Es hijo, avanza, hijo, sé feliz, hijo, disfruta. Y creo que una manifestación de amor muy grande, porque en ese momento el dolor es tan fuerte que a veces solo pensamos en nosotros. Pero poder salirnos de nosotros y decir, bueno, tú eres el que está avanzando hacia otro lugar, así que tú eres el que necesita todo mi amor y necesita toda esa vibra bonita para que avances, no es tan fácil.
Otra cosa que también quería resaltar es cuando lo que dijo usted, de que la primera pregunta de repente no es tanto, no la primera, pero en el proceso no es tanto por qué él se fue, sino por qué yo me quedé. ¿Por qué yo me quedé? Porque ese es el primer grito de desesperación. Porque a las finales, si vemos desde otra perspectiva, todos hemos venido para morir, todos vamos a desencarnar. Y el desencarnar es un final de una etapa, como usted dice, de encarnación, pero que también continúa otra etapa. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo me quedo aquí? Y eso es lo que nos destroza. Y usted dijo algo muy interesante. Si yo no hubiera conocido esa oscuridad, si no hubiera querido llegar al punto de quitarme hasta la vida, no hubiera podido decirle lo que les estoy diciendo. Entonces, a veces es el dolor tan profundo que es necesario conocer para saber qué es lo que podemos hacer nosotros con algo que también resalto de lo que dijo, con todo ese amor que me queda para dar, con todo ese amor tan grande que si no lo entrego y si no lo transformo en algo, se va a infectar dentro de mí. Y fue muy bonito escuchar que usted, después de haber pasado por una oscuridad tan grande, de querer suicidarse, de estar en la culpa, de aprender a perdonarse por todo lo que hizo, lo que no hizo, lo que uno piensa que pudo hacer, después de pasar por todo eso, entregó todo ese amor a diferentes actividades, acción, moverse, caminar, ir a una montaña alta, subirse a la bicicleta cuando de repente la bicicleta solo era dolor en su vida, ¿no? Yo no puedo ir a un hospital hasta ahora, por ejemplo, pero en algún momento tengo que enfrentarme porque va a ser parte de la vida. Usted ha hecho justamente el podcast del que usted habla, fue un podcast que una de las mamis compartió en el grupo y fue así que lo escuchamos y yo le escribí, ¿no? Entonces, lo que uno hace, piensa que puede ser algo que, bueno, hago yo, pero no sabemos que puede resonar para una persona que está en otro lado del mundo esperando encontrar algo esperanzador. Y justamente a las mamis también acá en el grupo hay mamitas como Ada, por ejemplo, la mamita de Oliver, que ella está haciendo proyectos amorosos para temas de duelos perinatales y gestacionales. Nayet, que en nombre de su hijo ha hecho una fundación porque él amaba el fútbol y ahora le lleva el deporte y muchas zapatillas, ropa de deporte a jovencitos que no tienen la posibilidad. Entonces, quería resaltar eso. ¿Por qué? Porque es una forma de decir a todo el grupo, a todas las mamis, a todos los papis, que el servicio, que el hacer algo para la tierra, para una persona que necesita, un niño, pensamos que lo hacemos para alguien que necesita, pero en realidad estamos recibiendo nosotros. Es para nosotros, porque lo que nosotros tenemos ahora son dos tipos de amor. Es esa dualidad que conocemos. La espiritual sigue con nuestros hijos, pero la física es la más difícil. Pero sí se puede con el servicio, el amor, la acción. Entonces, quería resaltarlo solo para poder decir a todo este grupo que si vemos un ejemplo de este tipo de trascendencia y de transformación, que lo tomemos con mucha humildad y encontremos ese nuestro propósito. Nayet, tienes la manito levantada, adelante, y si alguien más quiere comentar, preguntar algo, por favor lo pueden hacer. O se le quedó la manita levantada. Mario también tenía la manito levantada hace un momento. Si alguien más quiere conversar, preguntar algo o quieren hacer algún comentario, una pregunta en el chat, lo pueden hacer, por favor, con toda confianza. Paulita, mientras tanto, puedes dar algunas palabras también. Ahí está. Con ¿Quién mucho levantó gusto. la manito? ¿Quién levantó la mano? Carmen. Carmen. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes. Somos los papás de Donovan Camacho. Pues solamente agradecer la
plática, este podcast, ya que pues yo soy su papá de Donovan, también me llamo Donovan. He estado refugiándome en el amor, en la gratitud, y a veces no sé si se vuelve rutinario, pero con esto me queda claro que hay que ir haciendo crecer día con día más este amor, ¿no? Y fomentar actividades, proyectos. No se me había ocurrido esa parte de los proyectos de amor, y bueno, ahorita con todo esto que estoy escuchando, pues son herramientas para seguir fomentando el amor, para seguir viviendo, para tener un motivo, y siempre me refugio en dar las gracias por la vida de mi hijo, pero también ahorita me siento muy agradecido por el tener estos espacios y por el conocerlos a ustedes, que todo esto dan muchas herramientas para salir adelante, y eso me llena de gratitud para con ustedes, y bueno, muchas gracias. Qué bonito, sí, sí, el agradecimiento, el que sea capaz de agradecer encontrará el camino, de eso no tengo duda alguna. Muchas gracias. Gracias, Donovan, a tu esposa por estar aquí y por traer a tu hijo y a tu familia. Paulita, tenías que decir algunas palabras. Sí, quería leer lo que escribió Graciela. Aquí en el chat dice, mi esposo primero se reprochó el haber soltado a mi Pris, pero esa misma noche empezó a dejarla ir, diciéndole que no tuviera miedo, que fuera a la luz. Gracias, Graciela, por contarnos eso de tu esposo. Yo creo que pues hemos pasado muchos, ¿verdad? Por esa situación. Nayet también nos dice que quiere aprovechar para agradecer tus palabras, Gis, hacerlo con toda la humildad y amor. De eso se trata la trascendencia en su nombre. Gracias, Nayet, por esas palabras tan hermosas para Gisita. Selene tiene la manita levantada. Sí, y le damos la palabra a Selene para que Gracias. pueda platicarnos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo solamente quería agregar algo hermoso que encontré a veces cuando nos empapamos tanto en la información, tratando de buscar respuestas a cómo manejar el dolor cuando perdemos a un ser querido, olvidamos después las fuentes. Hay unas que tenemos muy claras, esto lo dijeron en este libro, o esto lo comentó en un video esta persona. Así es que lamento mucho no poder recordar exactamente este mensaje, de quién viene, pero cuando lo escuché, a mí me maravilló el entender desde un punto que nunca había considerado el por qué es importante seguir adelante con la vida y disfrutarla. Y lo que esta persona, autor o una persona cercana, con una experiencia cercana a la muerte, no lo recuerdo bien, expresaba es que nosotros, por ser energía, somos seres espirituales encarnados. Ellos son seres espirituales desencarnados. Y lo que nos mantiene conectados es esa energía. Y explicaba esta persona que cuando nosotros ya no contamos con este cuerpo físico, cuando abandonamos este vehículo, ya no tenemos la capacidad de experimentar todas esas cosas que solamente la materia puede experimentar. Pero la podemos experimentar a través de esa conexión que tenemos con nuestros seres queridos. Y explicaba, es que es a través de nosotros que ellos pueden sentir una vez más lo que es un abrazo, lo que es una caricia, lo que es degustar el chocolate, lo que es ver un amanecer, lo que es sentir la brisa en tu piel, porque esa conexión les permite volver a sentirlo porque están conectados con nosotros. Y para mí, cuando yo escuché ese mensaje, yo dije, qué hermosa manera de entender por qué tenemos que ser felices, por qué tenemos que disfrutar. Esa era la aportación o el comentario que quería entregar, porque hasta que escuché ese mensaje entendí el por qué es importante que a pesar del dolor
entendamos que con eso les estamos regalando a través de nuestros ojos, de nuestra piel, de nuestra sonrisa, de nuestra alegría, cosas que ellos ya no pueden hacer con el cuerpo físico, pero que pueden hacer a través de nosotros. Y creo que es un mensaje hermoso. Gracias. Gracias, Elene. Muy lindo lo que acabas de decir y tan cierto, ¿verdad? Lo que nos resuena en el corazón es lo que nosotros vamos a llevar por siempre con esta experiencia. Mario, ¿tienes levantada tu manita? Mario Loyo. Bueno, creo que se le levantó la manita. Yo quería decirte algo, Manrique, me encantó que dijeras eso acerca de que el dolor el amor se disfraza en el dolor, porque en realidad poco a poco, ¿verdad? Conforme vamos trabajando este proceso, nos vamos dando cuenta de que ese dolor tan profundo que hemos sentido va quedando atrás y que es mucho más fuerte el amor que podemos llegar a sentir, que podemos llegar a demostrar, que podemos llegar a manifestar, que ese profundo dolor y el haber caído en ese pozo que estuvimos, ¿verdad? Que la forma de salir de ese pozo es precisamente el amor, que eso es lo que nos hace fluir, eso es lo que nos hace resurgir y pues como el propio nombre del grupo, ¿verdad? Que nos hace renacer, que nos hace encontrar muchas cosas que quizá si no nos hubiera ocurrido esto que ocurrió, no hubiéramos podido encontrar. Y que de alguna forma, creo que todos los que estamos aquí, papitos, mamitas y que están en el grupo, aunque no estén aquí en este momento, pues hemos venido a quitar, ¿verdad? Esos estereotipos que la sociedad nos ha impuesto. Nosotros no quisimos, ¿verdad? Quedarnos ahí en ese dolor, sino decidimos vivir, optamos por la vida. Y creo que en realidad ese es el regalo más hermoso que nuestros hijos nos pudieron enseñar. Que esta es una nueva vida y que ese cambio, ¿verdad? Nos cuesta mucho porque nos resistimos a cambiar. Quisiéramos que todo hubiera seguido igual. Muchos de nosotros pensábamos que teníamos como que una vida perfecta, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, y vivíamos felices y tranquilos, y de repente viene la vida y nos da este sacudido tan fuerte. Pero creo que el aceptar con humildad, como decía Gis, es muy importante. Saber que tenemos una vida nueva y que hay formas nuevas en las cuales nosotros estamos empezando a vivir. Y esa forma nueva precisamente es poner el amor en muchas cosas que podemos poner. Esos proyectos que mencionaba Manrique, qué preciosos, ¿verdad? El sembrar árboles, el ir a la naturaleza, el proyectarnos de alguna forma, el movernos, como decía Gis, hace que empecemos a ver la vida desde otro punto de vista y que quizá ya dejemos de estarnos haciendo preguntas, ¿verdad? Que no vamos a encontrar respuestas, porque sabemos que hoy no todo lo podemos intelectualizar. Hay cosas a las que no les vamos a encontrar respuesta en esta vida, quizá más adelante, ¿verdad? Cuando estemos ya allá con ellos, digamos, esta era la respuesta. Pero en este momento no, y creo que no es necesario, ¿verdad? Que estamos trabajando día a día en nosotros y que eso es lo más valioso. Todo lo que cada uno pueda encontrar en su camino, a su tiempo y a su manera. Entonces, muchas gracias, Manrique. No sé si alguien más quisiera decirnos algo o si Manrique se quiere referir a nosotros. Yo quisiera decir, perdón, Gis, a mí me gusta mucho eso que decís y ahora te voy a plantear cómo lo veo. En algún momento estuve sentado en el momento histórico que estás, ya no lo estoy. Y yo ya no me pregunto nada, no quiero saber nada. Y no es que estoy esperando morirme a que alguien me diga, sí, fue por esto, aquello y lo más allá. Yo estoy aquí, estoy bien, vivo presente
creo que el mayor de los regalos que nos pueden hacer nuestros hijos es conectarnos con el presente, porque no solamente es un regalo, es una necesidad. Y el que aprenda a vivir en el presente, disfrutarlo, agradecerlo, como decía el papá que participó, va a encontrar el camino y va a encontrar el camino al propósito. No hay otro camino. La vida tiene un plan para cada uno de nosotros, el universo, Dios mismo, nuestros hijos, y les voy a decir, y el principal, el nosotros superior, nuestro yo real, que no es este cuerpo, ¿verdad? Ese es el que encarnó y que en el caso de nuestros hijos desencarnó. Ese es el que realmente viene, el que necesita experimentar lo que hemos experimentado. Y sí, en el caso de mí, yo no ocupaba respuestas, yo ocupaba metérmele al dolor, resolverlo y hacer algo con él. Eso es una forma muy resumida de lo que he vivido. Y también me quiero referir a lo que decía Selene con respecto a la felicidad. Es que esto es una crisis de tal magnitud que hay que escribir nuevamente qué es felicidad. Porque hasta la felicidad, y lo voy a decir así, lo que conocemos como alegría se puede comprar. Es decir, usted se va y se droga y se pone feliz. O se toma unos tragos, no muchos, y se pone feliz. Esto lo pongo entre comillas. Hasta se puede comprar. Estoy hablando de la alegría que se hace igual a la felicidad. Es más, la gente confunde, digo yo, o es el primer nivel de la felicidad, es la alegría. Pero la felicidad solo viene cuando una vida tiene propósito. Solo viene cuando queremos vivir el día siguiente. La vida tiene que ver con lo que estamos sembrando. De ahí vienen las ilusiones. Y la ilusión, les voy a decir, y ahora les resaltaba lo que la mamita Heidi está sintiendo. Ilusión. Ilusión es sembrar algo hoy y me veo proyectado en el futuro cosechando algo. Que quiero estar en ese algo que estoy sembrando. Eso es ilusión. Claro, aceptando que la vida tendrá su decisión, habrán árboles que no crezcan, habrán árboles que no se concreten, pero yo acepto que la vida tiene la razón. Y oiga cómo lo acabo de decir, la vida tiene la razón y siempre la tiene. Tenemos que aprender a leer la vida, esa es otra cosa. Y les voy a decir también, Dios, la vida, el universo entero nos está diciendo es por aquí, pero uno es, como decimos aquí en Costa Rica, de aula diferencial, no entiende, no ve, no quiere, no, por ahí no es el camino. Bueno, parte de ese camino de no entender bien me llevó a hacer cosas que me gustaría no haber hecho, pero hoy sé que eran necesarias. Así es que gracias por lo que han comentado. Gracias, Manrique, muy amable. ¿Gisita? Sí, gracias, Paulita. Bueno, solo quería comentarles dos cositas antes de leer lo que hay en el chat. Bueno, uno es que este propósito del que hablas, Manrique, yo quería comentarles a las mamis, que había un tiempo, yo también empecé desde el día 1, empecé a agarrarme de libros, de todo. Y comencé a trabajar duro, porque en mi cabeza había algo, decía, si todo es perfecto, si hay un sol perfecto, si hay una luna que sale, que se ve de noche, si todo es perfecto, ¿cómo puede pasar esto? Entonces, algo tiene que haber acá que realmente que sea parte de esta perfección del universo, ¿no? Entonces, siempre me he negado a pensar que ha sido un castigo o que mi hija está mal o por qué a mi hija, porque no creo que la desencarnación sea un castigo, al contrario, creo que es un merecimiento, porque hay vidas largas sin sentido, vidas largas tristes, hay gente muy mayor que a la vejez no puede desencarnar y sufre mucho. Entonces, creo que todos tenemos un tiempo y ese tiempo no tiene que ver con nuestra edad física, sino tiene que ver con nuestra edad álmica. Hay niños mucho más evolucionados y hay viejitos que son mucho más involucionados, ¿no? Entonces,
debe haber alguna perfección en todo el universo. Entonces, en toda esta búsqueda, llegó un momento en mi vida que dije, ya, lo entiendo, lo entendí, pero me entró una tristeza que no puedo explicar, o sea, que creo que todos conocemos esa tristeza. Ya entiendo todo, ya entendí que los niños, los jóvenes también se van, que mi hija adolescente ya, entendí todo, pero mi tristeza era desgarradora. Y en esa tristeza conocí a Paola. Y en esa tristeza armamos este proyecto. Y cuando empezó el proyecto, me regresó la vida. Me regresó la vida. Empecé a respirar, empecé a ver la vida con otros ojos. El dolor que estaba en mi pecho que me quemaba comenzó a alivianarse y a transformarse. Entonces, creo que esto de hacer algo, encontrar un propósito a lo que nos está pasando es un salto cuántico, diría yo, a reencontrarnos con nosotros mismos y a entender que todo esto que ha pasado ha tenido que tener también un propósito, que esta estrella que ha colapsado ha tenido que hacer una nueva vida. Entonces, y que mi hija siempre está, porque siempre la siento. Y lo otro que quería comentar era lo que había dicho Ceci, que dijo sobre esto de mirar la vida con los ojos, Selene, perdón, con nuestros ojos, ¿no? Algo que también, cuando la primera vez que fui a una reunión social, el matrimonio de mi hermano, y me sentía súper mal, no podía escuchar la música, estaba vestida, tenía que bailar, solo cerré mis ojos y escuché, mamá, estoy a través tuyo y vivo a través tuyo. Y cuando tú bailas, yo bailo. Y cuando tú gozas, yo también. Cuando tú disfrutas, yo disfruto. Así que, ¿qué quieres darme? ¿Quieres darme lágrimas o quieres darme una sonrisa? Y, y ahí yo entendí muchas cosas. Y a partir de esto, cada vez que vivo, sé que mi hija está viviendo a través mío. Así que eso quería comentarlo porque lo habían dicho, lo dijo Selene, por lo que dijo Manrique y las otras mamitas. ¿Por qué? Porque yo sé que yo también escuché a otros papás y dije, yo también quiero hacer lo que esos papás hacen, porque también quiero vivir como ellos, no quiero vivir así. Entonces, hagamos lo que vemos que nos pueda funcionar. Y bueno, eso quería comentarles y leer acá a Lilia, que dice, muchas gracias Nairita, y yo, su mami, agradecemos mucho todo lo que aprendemos día a día. Y hoy es un día tan hermoso porque aprendimos algo nuevo. Gracias, Daniel. Dice, bueno, se refiere a Manrique. Gracias, Manrique, por abrir tu corazón a nosotros. Yo, al igual que todos ustedes, dejo libre a mi nena y le doy gracias por seguirme guiando de este lado. Muchas bendiciones a todos. Adelia Alvarado, muchas gracias a todos por compartir las experiencias que cada uno ha vivido. Sigamos la vida con propósito. Isabel Contreras, nuestro hijo de 20 años tomó la decisión de partir y ante este cruel y doloroso momento solo veo hoy que vino a enseñarme cómo ser mejor como mujer y como madre. Siento que mi misión es entregar mi mejor versión. Mi dolor es intenso, pero intento y trabajo día a día en vivir mejor por mí, por él, por toda mi familia. Gracias a todos siempre por estos momentos de esperanza en este paso por la vida ante una situación tan dolorosa. Gracias Isabel a ti por tus bellas palabras y porque puedes encontrar, y estamos todos en ese encontrar nuestro sentido. Esto no puede ser porque sí, todo tiene que tener un propósito elevado. Y nuestros hijos nos dejaron una misión muy grande. Muchas gracias. Si alguien más quiere comentar algo, Mario que tenía la manito levantada, no sé si se quedó levantadita. Y si no, darle ya las palabras a Manrique para que, bueno, pueda despedirse del grupo, contarnos cómo encontramos los podcasts, cómo encontramos estos proyectos que tiene, y después de Manrique, para que pueda cerrar nuestra charla, nuestra querida Paola. Muchísimas gracias de mi parte a todos por hacer posible que podamos ponerle un propósito a la vida
y por hacer de cada domingo un momento de amor, porque cuando nosotros sanamos, sana la humanidad, sana nuestra familia, sana el universo. No sanamos solos. Y todos los proyectos que se vayan expandiendo a partir de una situación como la que hemos pasado es un despertar y una evolución para la humanidad y para el universo mismo. Muchas gracias, un abrazo y que tengamos siempre paz. Adelante, Manrique. Primero, darte las gracias, Gis, por haberme contactado, ¿verdad? Por lo que hemos compartido antes de este encuentro. Y quisiera referirme a algo que dijiste y contarles una historia de lo que he hecho en el camino, porque he hecho muchas cosas. Una de ellas fue meterme en un taller de teatro. Yo no tengo nada que ver con teatro, pero alguna vez me lo encontré en el camino y me metí en el taller de teatro. Me ha servido, me parece que me muevo relativamente más o menos. El caso es de que en ese taller de teatro estábamos en un gimnasio, en un área grande, y el profesor, como actividad final, nos puso a que con los ojos vendados, otro nos guiara de la manera en que ese otro decidiera. Podía ser con palabras, podía ser con roces, podía ser con lo que esa otra persona quisiera. El caso es de que, bueno, empezamos y en una primera instancia uno trata de mantener el control en el sentido de que voy hacia adelante, ahora voy hacia la izquierda, estoy en tal lugar, ahora me estoy devolviendo, etcétera. Llega un momento que uno no puede tener, o sea, no puede tener el control, ya no tiene lo que lo guía, ¿verdad? Que es la vista. Y empieza a delegarle el control a esas señales. En ese instante, el profesor dice, hágase acompañar por quien usted desee que se haga acompañar. Y entonces, yo por supuesto, y me hice acompañar de mi muchacho. Y de ahí en adelante solté el control completamente. Fue como caminar con mi muchacho a la par. Y ahora les digo, no ocupamos los ojos, no ocupamos el oído, no ocupamos el tacto. Hay que confiar que lo que él o ella nos haga sentir, nos haga saber, nos haga percibir es lo que debe de llegar. Como les decía al principio, me encanta que este grupo se haya criado, que exista, que estén haciendo. Me alegra mucho que ustedes hayan encontrado un lugar a donde depositar eso que necesitan depositar cada domingo, que se tengan y debieran de agradecerlo, que se tengan, que se conozcan. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos en el sentido de que estamos en Abrazos de Esperanzas y nos pueden encontrar en nuestro sitio web que se llama www.abrazosdeesperanzas.org. Es con S, Abrazos Esperanzas, abrazosdeesperanza.org. Pueden encontrar nuestro sitio web. De hecho, tenemos una emisora 24/7 activa en ese punto. Repite los podcasts y otros audios que nos han obsequiado tanatólogos, psicólogos, etcétera, que nos parecen valiosos. Y bueno, tiene una función más de llamar a que busquen los podcasts. Ahí pueden encontrar los 110 podcasts que ya están publicados, están explicados y nos pueden encontrar ahí. Como les decía, hay absolutamente no, hay muchísimos temas que me parecen muy valiosos. Por ejemplo, les puedo comentar el cómo dejar ir, si es necesario o no dejar ir. El de la cuna vacía, que ahora te escuché, Gis, o a doña Paola decir sobre el duelo gestacional. Actualmente hay una compañera haciendo podcast para duelo gestacional específico. Hay una compañera también que está trabajando, digamos, ella tiene 3 años y ya está produciendo. Si a ustedes alguno o alguna tiene la chispa de hacer a través del don del habla,
es bienvenido o bienvenida para que se incorporen a hacer podcast. Ya allí le habíamos invitado. Quizá podamos presentar este grupo a través de un podcast y qué les ha significado y hacer uno de los podcasts o varios. Así es que nos pueden encontrar ahí. El otro que se llama Abrazando Nuestras Emociones, les decía, aún no está público, pero va a estarlo. Y bueno, va a estar bajo el mismo techo de Abrazos de Esperanzas. Creo que se va a llamar Abrazando Emociones, algo así creo que se llama el dominio, pero aún no lo tengo claro. El caso es de que vamos para adelante y en Abrazando y para lo de sembrar, bueno, mi contacto creo que es sencillo de encontrar en todas las redes sociales. Me encuentra como Manrique Suárez, Mansúa. Me encuentran así. Si quieren sembrar, pueden hacerlo. Lo único que les pedimos es que nos cuenten dónde y cuánto sembraron. Y nosotros nos vamos a sentir abrazados con eso que siembren y lo vamos a publicar en nuestras redes, le vamos a contar a todos los que estamos en este proyecto, vamos haciendo, se nos ha unido más gente, así es que por ahí nos pueden encontrar. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos han regalado en esta tarde, no sé, noche y día, donde estén, a la hora que sea que nos estén viendo, oyendo, etcétera. El tiempo es lo más valioso que tenemos, no hay otra cosa más valiosa. El tiempo es lo más valioso que tenemos, así es que yo lo agradezco profundamente que este rato me lo hayan compartido, me hayan escuchado. Espero que lo que les hemos entregado les sea útil y que a partir de esto, pues nazca una sonrisa. Muchísimas gracias y que pasen buena noche, buena tarde, buen día, pura vida. Gracias. Manrique, antes de darle la palabra a Pau para que pueda cerrar, me olvidé de preguntarte, ¿cuántos años vienes en este proceso? Te pregunto porque hay muchas personas que dicen de repente, bueno, el vacío, todo esto es los primeros años, pero cuando yo escucho a una persona que tiene tantos años haciendo cosas por su hijo, creo que eso es lo más esperanzador, porque te das cuenta que un hijo sigue siendo esa responsabilidad. Y me olvidaba de preguntarte, ¿cuántos años vienes en todo este proceso? Solo eso, y bueno, después Paulita, creo que hay una persona con la mano levantada. Gracias. Manri se fue el 26 de junio del 2004, hace 18 años y unos meses. Gracias, Manrique. Y mira cuántos años trabajando y siendo papá, siendo un papá para tu hijo. Eso será para siempre. Bueno, qué hermoso. Eso, o sea, yo seré, fui, soy y seré. Y no es que tengo hijos, yo soy papá de hijos. Muchas gracias. Gracias, Manrique. Paulita, ¿estás por ahí? Tenemos una manito levantada, sí. creo ahí. Victoria, ¿tienes tu manita levantada? Se están levantando las manos. Bueno, creo que se le levantó la manita por ahí. Muchas gracias, Manrique, muchas gracias a todos por estar. Quiero invitarlos a que visiten también nuestra página web. Estamos como El Regalo de tu Partida, www.elregalodetupartida. Estamos también en YouTube, en donde compartimos con ustedes herramientas que nos puedan servir, unos audiolibros que Gisita nos hizo favor de grabar. Y pues siempre deseándoles lo mejor, que tengan mucha paz en su corazón. Para mí en este momento de mi vida la paz es sinónimo de felicidad y creo que poco a poco vamos caminando juntos de la mano y vamos saliendo adelante. Gracias a todos por estar. Un abrazo fraterno y nos vemos dentro de 8 días que tendremos con nosotros
a la doctora Angie Carmelo, que es fundadora de ICLOVI, y estará con nosotros platicando. He compartido con ustedes un libro en el grupo para que puedan leerlo y tenerlo como antesala a lo que nos espera la próxima semana. Gracias, feliz tarde y un gran abrazo. Las amamos y los amamos. Muchas gracias. Manrique, ¿me pasas por WhatsApp el nombre del podcast, todo? Yo se los paso a las mamis, a todos, para que podamos